Excelente trabajo en esta estrategia de reestructuración, Ricardo. Tu visión acaba de salvar toda nuestra operación. Vi a la directora de la planta, Sofía Mendoza, agarrar el hombro de mi colega como si estuvieran celebrando el negocio del siglo. El apretón de manos se prolongó demasiado, su sonrisa era demasiado amplia. Ricardo se reclinó en esa silla de la sala de conferencias con una confianza relajada que hizo que se me tensara la mandíbula. Había 12 personas en esa sala de reuniones ejecutiva. Cada una de ellas lo miraba como si acabara de sacar nuestra planta de piezas de automóviles del borde del cierre. Y tal vez lo había hecho, si le preguntabas a él. Si le preguntabas a cualquiera en ese momento. Pero yo sabía la verdad. Mi nombre es Esteban Herrera. Tengo 48 años, y ese fue el día en que dejé de permitir que otras personas se llevaran el crédito por mi trabajo. 4 meses. Ese es el tiempo que había pasado reconstruyendo su modelo de eficiencia de producción desde cero. 4 meses de jornadas de 12 horas mientras Ricardo se iba todos los viernes a las 3 de la tarde a sus eventos de networking. 4 meses haciendo cálculos de producción ajustada hasta que sentí el cerebro frito, de encontrar los cuellos de botella en nuestro proceso de ensamblaje que estaban perdiendo dinero más rápido de lo que nadie quería admitir, de trazar un enfoque paso a paso para detener el desperdicio y realmente cambiar nuestros números. Los datos eran míos. Cada cálculo, las optimizaciones del flujo de trabajo que mostraban qué estaciones eliminar y cuáles mejorar, todo mío. Los programas de mantenimiento de equipos que nos salvarían de otra avería catastrófica, míos. El análisis de riesgos que identificó que proveedores estaban causando retrasos, mío. Incluso había codificado por colores el cronograma de implementación para que los ejecutivos pudieran seguirlo sin perderse en los detalles técnicos. Ricardo había contribuido exactamente con 2 cosas, su vocabulario de maestría en administración de empresas y su habilidad para llegar a tiempo a las reuniones. Gracias, Sofía. Realmente aprecio el reconocimiento, dijo Ricardo. Su voz tenía esa cualidad humilde, como si intentara no presumir pero no pudiera evitar sentirse orgulloso. Esperé. 5 segundos. 10. 15. No mencionó mi nombre. Ni siquiera me miró. Sofía pasó al siguiente punto de la agenda, todavía hablando del pensamiento innovador de Ricardo. Alguien más intervino sobre su visión estratégica. Otro ejecutivo mencionó lo impresionante que era que hubiera identificado ineficiencias que todo su equipo de liderazgo había pasado por alto. Ricardo solo asentía, absorbiendo los elogios por un trabajo que no podría haber hecho ni aunque le hubieran dado una llave inglesa y lo hubieran señalado hacia la línea de ensamblaje. Me senté allí viendo cómo se desarrollaba todo esto, como si estuviera fuera de mi propio cuerpo. La reunión terminó. La gente comenzó a recoger sus cosas, a darse la mano, a charlar sobre los planes del fin de semana y el próximo cierre por vacaciones. Ricardo se puso de pie, ajustándose la corbata, charlando con uno de los vicepresidentes sobre alguna conferencia de la industria a la que asistiría. Levanté la mano y me quité la placa de identificación de la empresa. El plástico estaba tibio por haber estado contra mi camisa durante las últimas 3 horas. La dejé sobre la mesa de conferencias, justo entre las tazas de café que alguien había olvidado recoger y la pila de informes impresos que yo había preparado. Luego me puse de pie. He terminado aquí. Con efecto inmediato. La sala no se quedó en silencio. Eso no fue lo que pasó. Pero la gente se detuvo a mitad de la frase. El vicepresidente con el que Ricardo estaba hablando me miró con una expresión confusa, como si hubiera empezado a hablar otro idioma. Sofía dio un paso hacia mí. ¿De qué estás hablando, Esteban? Estoy renunciando ahora mismo. Te enviaré algo por escrito al final del día, pero considera este mi aviso oficial. Ricardo finalmente me miró. Me miró de verdad. Y lo vi allí en su expresión, un destello de pánico que trató de ocultar muy rápido. Hablemos de esto afuera, dijo Sofía, ya moviéndose hacia la puerta. No hay nada de qué hablar. Salí. Simplemente me di la vuelta y me fui mientras todos se quedaban allí tratando de entender qué acababa de suceder. No salí furioso, no monté una escena. Simplemente caminé a un ritmo normal por la planta, pasando por las estaciones de ensamblaje que había pasado meses analizando, pasando por los operadores que se habían acostumbrado a verme con mi cronómetro y mi portapapeles, me subí a mi camioneta y conduje a casa.
Sofía empezó a llamar a los 30 minutos. Luego las llamadas se convirtieron en mensajes de texto. Dejé que las primeras fueran al buzón de voz, pero al 15º intento, contesté solo para que parara. «Estás exagerando», dijo ella. Sin hola. Sin preguntar si estaba bien. Directamente a decirme que estaba equivocado. Ricardo solo estaba aceptando elogios para el equipo. Eso es lo que hacen los líderes de proyecto. ¿Líderes de proyecto?, repetí. Ricardo es líder de proyecto ahora. ¿Sabes a qué me refiero? Estaba representando el trabajo que ambos hicieron. Ambos hicieron. Sofía, dime una cosa en la que Ricardo contribuyó a ese plan de reestructuración además de corregir la ortografía de la portada. Silencio, lo suficientemente largo como para pensar que se había cortado la llamada. Es más complicado que eso, dijo finalmente. Ricardo tiene relaciones con el corporativo. Confían en sus presentaciones. Eso importa en estas situaciones. Así que yo hago el trabajo y él se lleva los aplausos porque a la gente le gustan más sus habilidades con el PowerPoint. No estoy diciendo eso. Entonces, ¿qué estás diciendo? Más silencio. Luego, consúltalo con la almohada. No tomes decisiones precipitadas. Podemos resolver esto el lunes. Colgué. Esto es lo que nadie te dice sobre renunciar en un momento como ese, el resto de tu día se siente extraño. Fui a casa y me senté en mi garaje durante 1 hora, sin trabajar en nada, solo sentado allí pensando en todas las otras veces que algo así había sucedido. Versiones más pequeñas de ello. Ricardo tomando mis mejoras de procesos en las reuniones de equipo y reformulándolas como si se le acabaran de ocurrir. El nombre de Ricardo apareciendo primero en informes de eficiencia de los que yo había escrito el 90%. Ricardo siendo invitado a sesiones de estrategia corporativa mientras yo me quedaba hasta tarde solucionando fallas de equipos que tenían nuestras 2 firmas en los registros de mantenimiento. El patrón se había estado construyendo durante meses, quizás años. Me había estado diciendo a mí mismo que no importaba, que el trabajo hablaba por sí solo, que eventualmente, la gente notaría quién estaba produciendo resultados realmente. Pero no lo habían notado. Simplemente seguían ascendiendo a Ricardo. Pensé en la vez que desarrollé un nuevo programa de mantenimiento preventivo que redujo el tiempo de inactividad en un 15%. Ricardo lo había presentado a los gerentes regionales como la innovación de nuestro equipo. Pensé en el proceso de evaluación de proveedores que creé y que nos ahorró 3.600.000 pesos en el primer trimestre. Ricardo había tomado la iniciativa de explicarlo al corporativo, sin mencionar ni una sola vez que yo había pasado 6 semanas analizando los datos de los proveedores. Ese fin de semana, actualicé mi perfil de LinkedIn. No con alguna publicación furiosa sobre lo que pasó. Nada de eso. Simplemente actualicé en silencio mi experiencia, mis certificaciones y las mejoras de fabricación específicas que había implementado. Me aseguré de que cada optimización de procesos ajustados que había desarrollado estuviera listada bajo mi nombre con detalles sobre ahorros de costos y ganancias de eficiencia. Añadí la optimización de la red de proveedores automotrices que aumentó el rendimiento en un 22%. La reconfiguración de la línea de ensamblaje que redujo el tiempo de manejo de materiales en 40 minutos por turno. El sistema de puntos de control de calidad que redujo las tasas de defectos del 3.2% al 0.8%. Todo documentado con números exactos, cronogramas exactos, resultados exactos. El lunes por la mañana, me desperté con 6 mensajes de personas que nunca había conocido. Gerentes de planta de diferentes proveedores automotrices. Directores de operaciones de empresas manufactureras de las que había oído hablar pero con las que nunca había trabajado. Habían visto las actualizaciones de mi perfil. Habían oído hablar de la metodología de reestructuración que yo había construido y querían saber si estaba disponible para ayudar con sus operaciones en dificultades. Al principio, pensé que tal vez Sofía los había enviado como una especie de ofrenda de paz. Pero cuando hablé con el primero, mencionó que había estado tratando de localizarme durante semanas después de escuchar sobre mi trabajo a través de contactos de la industria. Tenemos una situación similar, me dijo, un gerente de planta de Guanajuato, con la voz cansada pero esperanzada. Una planta que se expandió demasiado rápido, desangrándose económicamente por procesos ineficientes. Equipos que no se comunican entre sí.
Operadores que trabajan sorteando los problemas en lugar de solucionarlos. He oído que eres el tipo que sabe cómo arreglar este tipo de cosas. ¿Dónde escuchó eso? La gente habla. Tu metodología ha estado circulando en nuestra red de proveedores. Todo el mundo quiere saber quién la construyó. No estamos buscando otro consultor que nos vaya a dar una presentación elegante y desaparezca. Necesitamos a alguien que entienda cómo funciona realmente la producción. No el nombre de Ricardo. ¿El mío? La segunda llamada fue de Querétaro, una planta de estampado que perdía dinero en cada pieza que producía. La tercera fue de Coahuila, una operación de ensamblaje que no podía entender porque sus tiempos de ciclo seguían aumentando incluso con equipos nuevos. Para el miércoles, tenía a 8 proveedores automotrices diferentes pidiéndome que los consultara sobre sus operaciones fallidas. No querían a alguien que solo parcheara problemas. Querían a alguien que pudiera mirar una línea de producción rota y reconstruirla desde cero. Esa era mi especialidad, aquello en lo que me había vuelto bueno durante 22 años de trabajar realmente en las plantas, no solo leyendo sobre ellas en la escuela de negocios. Empecé a decir que sí. Un proyecto al principio, luego 2 a la vez, luego 5. El trabajo era intenso, pero de una manera diferente a la de antes. En lugar de pasar meses en una sola planta mientras otra persona era celebrada por ello, pasaba de 3 a 4 semanas en cada una, cobrando lo que debería haber ganado en 6 meses y recibiendo el agradecimiento de los verdaderos responsables de la toma de decisiones que sabían exactamente quién había hecho el trabajo. La planta de Guanajuato estaba perdiendo 900.000 pesos al mes en desperdicio de material. Pasé 2 semanas mapeando su flujo de trabajo e identifiqué 3 cuellos de botella que estaban causando efectos en cadena en toda la operación. Lo solucioné con la reubicación de equipos y la recapacitación de operadores, lo que les costó 216.000 pesos y les ahorró 810.000 pesos mensuales. El gerente de la planta me estrechó la mano y dijo que fue el mejor dinero que habían gastado. La operación de estampado de Querétaro funcionaba al 60% de eficiencia porque nadie se había molestado en optimizar su proceso de cambio de troqueles. Rediseñé sus procedimientos de configuración y reduje el tiempo de cambio de 90 minutos a 35 minutos. Su productividad aumentó un 25% en el primer mes. Sofía seguía intentando contactarme, con menos frecuencia a medida que pasaban las semanas. Pero aún así, enviaba mensajes preguntando si lo reconsideraría, diciendo que realmente me necesitaban de vuelta, que las cosas no iban tan bien sin mí. Las cifras de eficiencia que yo había proyectado no se estaban materializando. La implementación se estaba retrasando. No respondí. Ricardo lo intentó exactamente una vez. Un único mensaje de texto que decía, espero que no haya resentimientos. Eres muy talentoso y estoy seguro de que harás grandes cosas. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. 22 años de experiencia reducidos a muy talentoso, como si yo fuera un joven ingeniero prometedor al que estaba animando. Bloqueé su número. Pero esto es lo que Ricardo no entendía, lo que ninguno de ellos entendía, ya no estaba enojado. Estaba agradecido. Que me forzaran a salir fue lo mejor que me pudo haber pasado. Había estado jugando su juego, esperando que alguien notara mi trabajo, esperando un reconocimiento que nunca iba a llegar. Ahora estaba jugando mi propio juego. 7 semanas después de salir de esa reunión ejecutiva, mi situación había cambiado por completo. Estaba trabajando con 15 operaciones de fabricación diferentes, ganando más dinero del que había creído posible y siendo reconocido por mi nombre cuando entraba a las plantas. La gente escuchaba cuando yo hablaba. Nadie me interrumpía para reformular lo que acababa de decir. El nombre de nadie aparecía en mi trabajo excepto el mío. Tenía tarjetas de presentación que decían, Esteban Herrera, consultor de eficiencia de fabricación. Mi propio membrete. Mis propios contratos. Mis propias tarifas. Cuando los gerentes de planta me llamaban, no llamaban al asistente de Ricardo ni pasaban por el proceso de aprobación de Sofía. Me llamaban directamente a mí porque habían oído mi nombre mencionado específicamente por otros gerentes de planta que habían visto resultados. Y entonces el nombre de Sofía apareció de nuevo en mi teléfono. A una hora diferente esta vez, tarde en la noche de un miércoles. Casi no contesté, pero algo me dio curiosidad. Quizás fue la hora.
Los gerentes de planta no llaman a las 8 de la noche a menos que algo esté realmente mal. Necesitamos ayuda. Su voz sonaba tensa, cansada. Las cifras de eficiencia están empeorando. El corporativo te quiere de vuelta. Pon tu precio. Dejé que eso quedara en el aire por un momento. La imaginé en su oficina, probablemente estresada, probablemente desesperada. Probablemente recibiendo presión de arriba sobre por qué la estrategia de reestructuración no estaba funcionando. ¿Qué pasó con tu brillante estratega? La pausa que siguió me dijo todo lo que necesitaba saber. No pudo replicar los resultados. ¿Replicar? Esa es una elección de palabra interesante. Esteban, escucha, sé cómo se ve esto. ¿De verdad? Porque desde mi punto de vista, parece que Ricardo se llevó los aplausos por un trabajo que en realidad no podía ejecutar, y ahora tú estás en problemas porque le creíste. El corporativo está haciendo preguntas. Quieren saber por qué la implementación no coincide con las proyecciones. Están preguntando específicamente por ti. ¿Por tu nombre? Por supuesto que lo están. Porque los ejecutivos no son estúpidos. Pueden notar la diferencia entre alguien que entiende de fabricación y alguien que solo presenta gráficos. Las ganancias de eficiencia que proyectamos no están ocurriendo. Los ahorros de costos que calculaste no se están materializando. El tiempo de inactividad de los equipos está empeorando, no mejorando. Porque él no lo creó, dije. Por eso no pudo replicar los resultados. No puedes ejecutar algo que nunca entendiste en primer lugar. Sofía emitió un sonido, mitad suspiro, mitad quejido. Por favor. Estamos perdiendo dinero a raudales. El equipo corporativo está en pánico. Me han dicho que arregle esto o me reemplazarán. La junta directiva quiere respuestas. Se suponía que tu metodología nos salvaría. Pero sin ti aquí para implementarla, se está desmoronando. Mi metodología está bien. Su ejecución es el problema. Entonces vuelve y ejecútala. Lo que quieras. Lo que sea necesario. Me senté en la oficina de mi casa, con el teléfono pegado a la oreja, pensando en todas esas veces que había visto a Ricardo ser elogiado por mi trabajo. Todas esas veces que me había tragado mi frustración y me había dicho a mí mismo que simplemente mantuviera la cabeza gacha y produjera buenos resultados. Todas esas veces que me había convencido de que, eventualmente, alguien notaría quién estaba haciendo realmente el trabajo. Pero esto era diferente. Ya no se trataba de reconocimiento. Se trataba de tener la sartén por el mango. Seré consultor, dije. Pero no voy a volver como empleado. Ahora trabajo por mi cuenta. Bien. Lo que sea. Nombra tus condiciones. 3.240 pesos por hora, y esa es la tarifa de consultoría, no un salario anual. Me van a pagar lo que valgo ahora, no lo que decidieron que valía antes. La oí exhalar. Un cálculo rápido en su cabeza. 3.240 pesos por 40 horas por cuántas semanas fuera a tomar esto. Probablemente más de lo que me habían pagado en 6 meses de salario. ¿Hecho? ¿Algo más? Sí. Presento directamente al corporativo y a la dirección de la planta. Sin intermediarios, sin gerentes que filtren mis recomendaciones. Solo yo explicando mi trabajo a las personas que toman las decisiones. Por supuesto. Absolutamente. Y Ricardo se sienta en esa sala mientras lo hago. Silencio. Lo suficientemente largo como para que revisara mi teléfono para asegurarme de que la llamada no se había cortado. Sofía, ¿me oíste? Te oí. Simplemente no entiendo por qué es necesario. Porque quiero que observe mientras explico cada cosa que él reclamó como suya. Cada mejora de proceso de la que se atribuyó el mérito. Cada cálculo que no pudo reproducir. Quiero que se siente allí mientras las mismas personas que lo elogiaron se dan cuenta exactamente de lo que pasó. Eso parece. Esa es la condición. Tómala o cuelgo, y puedes resolver esto tú misma. Más silencio. Luego, haré que suceda. Fijamos la reunión para dentro de 2 semanas. Eso me dio tiempo para terminar mis proyectos actuales y prepararme para lo que venía.
Esas 2 semanas se sintieron más largas que las 7 anteriores combinadas. Seguí trabajando con mis otros clientes, seguí construyendo mi reputación, pero una parte de mi cerebro ya estaba planeando lo que diría en esa sala. Pasé esas 2 semanas documentándolo todo. No solo la estrategia final, sino todo mi proceso. El recorrido inicial por la planta donde había identificado los cuellos de botella. Los estudios de tiempo que había realizado en cada estación de ensamblaje. El análisis de proveedores que reveló que vendedores estaban causando retrasos. Los programas de mantenimiento que había desarrollado. Los protocolos de capacitación que había escrito. Cada correo electrónico que había enviado. Cada revisión que había hecho. Cada noche que había pasado haciendo cálculos mientras Ricardo estaba en sus eventos de networking. Tenía marcas de tiempo, historiales de versiones y conversaciones documentadas, un registro completo de quien había hecho realmente el trabajo. La noche antes de la reunión, no pude dormir. No por nervios, por anticipación. Me quedé acostado en la oscuridad, pensando en la cara de Ricardo cuando el corporativo lo había elogiado. Esa confianza relajada, esa fácil aceptación de un reconocimiento que no se había ganado. Mañana, eso iba a cambiar. Llegué 20 minutos antes. La planta se veía igual que hacía 2 meses, pero entrar en ella se sentía completamente diferente. La última vez, había sido un empleado esperando que alguien notara mi trabajo. Esta vez, era un experto contratado. Estaban pagando tarifas premium para arreglar su desastre. Sofía me encontró en seguridad. Se veía peor de lo que había sonado por teléfono. Círculos oscuros bajo los ojos, su traje no tan impecable como de costumbre. El tipo de cansancio que viene de semanas de explicar al corporativo por qué tus números no coinciden con tus proyecciones. Gracias por venir, dijo. El corporativo ya está aquí. Volaron específicamente para esto. Están muy ansiosos por escucharte. ¿Está Ricardo aquí? Está aquí. Le dije que necesitaba asistir como parte de la sesión informativa de transición. No tuvo mucha opción. Caminamos por la planta hacia la sala de conferencias principal. Mis pasos resonaban en el suelo de hormigón. Pasé por las estaciones de ensamblaje que había analizado, el equipo que había recomendado mover, las estaciones de trabajo donde había pasado horas cronometrando operaciones. No llevaba la misma ropa que la última vez. Había elegido algo más elegante, más caro. El tipo de atuendo que decía que ya no pedía permiso. La sala estaba llena cuando entramos. 14 personas, pero caras diferentes esta vez. El equipo corporativo completo había volado desde Monterrey. La alta dirección de la planta que reconocí de mis días de empleado. Gerentes de operaciones regionales que probablemente habían oído hablar de los problemas de eficiencia de múltiples plantas. Y Ricardo, sentado cerca del fondo, con aspecto de desear poder desaparecer en la pared. Nuestras miradas se encontraron por medio segundo. Él apartó la vista primero. Todos, este es Esteban Herrera, anunció Sofía. Nos guiará a través de la estrategia de optimización de la eficiencia y su implementación. Varios ejecutivos asintieron. Uno de ellos, el mismo vicepresidente corporativo que había estado tan impresionado hacía 2 meses, se levantó y me estrechó la mano. Hemos oído mucho sobre usted, dijo. La gente en la industria habla muy bien de su trabajo. Lo aprecio. Todos encontraron sus asientos. Me moví al frente de la sala, conecté mi computadora portátil al proyector y abrí mi presentación. 4 meses de trabajo, más 2 semanas de documentación, destilados en un formato que tomaría 2 horas explicar adecuadamente. No me apresuré. No resumí. Me estaban pagando 3.240 pesos la hora por estar allí. Iban a obtener cada minuto de valor. Los guié a través de cada parte. Empecé con la evaluación inicial, como había identificado que procesos estaban drenando recursos sin añadir valor. Les mostré los estudios de tiempos y movimientos que había realizado en su flujo de trabajo de ensamblaje, los cuellos de botella específicos donde se habían tomado decisiones sin datos adecuados. Expliqué exactamente cómo había reconstruido su modelo de eficiencia desde cero. Esta sección de aquí, dije,
señalando un diagrama de flujo de trabajo particularmente complejo, requería comprender las interdependencias entre 3 estaciones de ensamblaje diferentes. Pasé 2 semanas solo mapeando el flujo de material porque un error aquí habría significado retrasos en la producción por valor de miles de pesos por hora. Uno de los ejecutivos corporativos se inclinó hacia adelante. Ricardo, ¿trabajaste en este análisis? No miré a Ricardo. Mantuve mi enfoque en el ejecutivo. Desarrollé este análisis de forma independiente. Requería un conocimiento específico de los principios de producción ajustada y experiencia práctica en producción. Ricardo se quedó callado. Pasé a la siguiente sección. Las estrategias de optimización de equipos. El desglose estación por estación de dónde reasignar recursos y dónde invertir en automatización. El cronograma de implementación que minimizaría la interrupción mientras maximizaba las ganancias de eficiencia. La clave aquí, expliqué, fue reconocer que el problema no era el equipo en sí. Era la secuenciación del flujo de trabajo. Tenían cuellos de botella en las estaciones 3 y 7 que estaban creando efectos en cadena en toda la línea. Ese desajuste estaba acabando con su rendimiento. El mismo vicepresidente estaba tomando notas ahora, realmente interesado, haciendo preguntas sobre puntos de datos específicos. ¿Cómo identificó qué estaciones tenían los tiempos de ciclo más largos?, preguntó. Observación directa y estudios de tiempo durante 3 semanas, cotejados con datos de producción y registros de mantenimiento. Tomó unas 60 horas de trabajo en planta, pero una vez que el patrón se hizo evidente, las soluciones surgieron naturalmente. Otro ejecutivo habló. ¿Y el plan de implementación? ¿Qué tan seguro está de que esto funcionará? La metodología es sólida. El problema que han estado teniendo es la ejecución. Esta estrategia requiere a alguien que entienda no solo qué hacer, sino por qué cada paso es importante y cómo se conectan. No se puede seguir como una receta. Hay que entender los principios de fabricación subyacentes. Razón por la cual no estaba funcionando, dijo uno de los vicepresidentes lentamente, dándose cuenta. Pensamos que podíamos simplemente seguir el plan, pero sin entender la ingeniería detrás de él. Se desmorona en el momento en que te encuentras con una variable inesperada, terminé. Lo cual hicieron. Varias veces. Miré a Ricardo entonces. Solo brevemente. Estaba mirando sus manos, con la mandíbula apretada. La presentación continuó durante otra hora. Respondí cada pregunta, aclaré cada confusión y los guié a través de escenarios, contingencias y enfoques alternativos si ciertas suposiciones resultaban erróneas. Al final, la energía en la sala había cambiado por completo. Los ejecutivos que habían estado escépticos hablaban de seguir adelante. La dirección de la planta preguntaba sobre los cronogramas de implementación. Este es un trabajo excepcional, dijo el vicepresidente principal. Tengo que preguntar, cuando estuvimos aquí hace 2 meses, se nos dijo que esta era la estrategia de Ricardo. ¿Puede aclarar cómo funcionó esa colaboración? La sala se quedó muy quieta. Miré a Ricardo, asegurándome de que todos me vieran mirándolo. Luego me volví hacia el vicepresidente. No hubo colaboración. Construí esta estrategia solo durante 4 meses. La contribución de Ricardo fue asistir a la reunión donde se la presenté a ustedes. Se podía sentir el cambio. No dramático. Pero la gente se reclinó de manera diferente, intercambió miradas y reevaluó todo lo que creían saber. El vicepresidente que había estrechado la mano de Ricardo hacía 2 meses lo miró. ¿Es eso exacto? Ricardo abrió la boca. La cerró. La abrió de nuevo. Quiero decir, trabajamos en equipo. Responde a la pregunta, dijo uno de los ejecutivos. ¿Desarrollaste esta estrategia? El silencio se alargó. La cara de Ricardo se había puesto roja. No de ira, de vergüenza. De estar acorralado frente a personas cuyo respeto había estado tomando prestado sin ganárselo. No, dijo finalmente. Yo no la desarrollé. Nadie dijo nada por un momento. Luego, el vicepresidente principal se aclaró la garganta. Ricardo, creo que necesitamos tener una conversación separada sobre esto. Todos la necesitamos, dijo otro ejecutivo. Su tono no era de enojo, solo práctico,
como si estuviera recalculando todo lo que había pensado que sabía. Tomamos decisiones de asignación de recursos basándonos en nuestra evaluación de tus capacidades técnicas. Si esa evaluación fue incorrecta, necesitamos entender por qué. Pasé los siguientes 45 minutos describiendo exactamente lo que tenía que suceder, qué procesos optimizar primero, qué equipos necesitaban actualizarse y cómo volver a capacitar a los operadores sin interrumpir la producción. ¿Qué métricas seguir diariamente versus semanalmente? ¿Quién necesitaba tomar qué decisiones? Escucharon. Escucharon de verdad. Hicieron preguntas inteligentes. Tomaron notas. Ricardo se sentó allí todo el tiempo, sin contribuir, sin hablar a menos que se le dirigieran directamente. Lo cual no ocurrió. Cuando la reunión finalmente terminó, la gente se acercó a agradecerme individualmente. Me estrecharon la mano. Me dijeron que estaban aliviados de tenerme involucrado. Me preguntaron cuándo podría comenzar la implementación. Ricardo se fue sin despedirse de nadie. Durante las siguientes 9 semanas, trabajé con ellos en la implementación, no como un empleado, sino como un experto independiente al que pagaban tarifas premium para acceder. Venía 3 veces por semana, me reunía con operadores y supervisores, revisaba el progreso y ajustaba los procesos cuando las variables del mundo real resultaban diferentes a las proyectadas. La reestructuración comenzó a mostrar resultados en 6 semanas. Las cifras de eficiencia que habían estado disminuyendo durante meses comenzaron a subir. El corporativo dejó de hacer preguntas y comenzó a preguntar sobre la expansión de la metodología a otras plantas. Ricardo, mientras tanto, fue transferido a planificación corporativa, algo que ver con la previsión estratégica donde no podía reclamar la autoría de las mejoras operativas. Escuché a través de gente que todavía trabajaba allí que había solicitado un traslado a una división diferente en un plazo de 5 meses. Pero aquí está la cosa. La satisfacción no estaba solo en demostrar que tenía razón. Estaba en construir algo que perdurara más allá de esa confrontación. Mi práctica de consultoría siguió creciendo. Las 15 plantas se convirtieron en 23. Luego en 31. Las operaciones de fabricación comenzaron a contactarme antes de llegar a una crisis, queriendo evaluaciones preventivas, queriendo que alguien mirara sus procesos antes de comprometer recursos en estrategias que no funcionarían. 18 meses después de salir de esa reunión ejecutiva, estaba trabajando con clientes en 7 estados de la República, ganando más en un trimestre de lo que había ganado en un año en mi antiguo trabajo, y siendo invitado a hablar en conferencias de fabricación sobre optimización ajustada y reestructuraciones de eficiencia. La gente conocía mi nombre ahora. Cuando entraba en las plantas, sabían exactamente quién era y por qué estaba allí. ¿Y Ricardo? Lo último que supe es que aceptó un puesto en una operación más pequeña en un estado diferente. En algún lugar donde su reputación no lo había seguido. La industria es más pequeña de lo que la gente piensa. La voz se corre. Tu trabajo tiene que ser innegablemente tuyo. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que irme ese día no fue solo por Ricardo robando el crédito. Fue por finalmente valorarme lo suficiente como para exigir lo que valía. A los 48 años, aprendí algo que debería haber descubierto 20 años antes: nadie va a luchar por tu reconocimiento más duro que tú mismo. Si estás leyendo esto y tienes 40 o 50 años, pensando que es demasiado tarde para empezar de nuevo, pensando que estás atascado donde estás, no lo estás. Las habilidades que has pasado décadas construyendo, el conocimiento que has acumulado, los problemas que sabes cómo resolver, todo eso tiene valor. Un valor real. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. A veces, la mejor venganza es simplemente negarse a aceptar menos de lo que vales.